Ya se metió la hermana Brisa y Bella, ya están aquí. Ah, bueno. Estaban como buenas, alegres comadres platicando, qué bueno. ¿Ya estamos? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Jerry, siéntate con tu mamá. Allá, mira, ándale, ahí con ella. Muy bien, y vamos a empezar en esta mañana. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, los que ya nos acompañan en persona y los que están al otro lado de la pantalla, también a los que nos van a ver en la repetición. Le damos gracias a Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie en esta mañana. El día de hoy, hermanos, hoy es 11 de septiembre. Hoy se celebra un aniversario más. ¿Cuántos será, Julio? Lo de las torres, ¿10 años? ¿O son 11 o cuántos son? 21. No, ese fue en el 2001, ¿no? Ese es 2001, ahorita es 2022, 11 años, 21 años. Bueno. Apenas lo miré en la mañana, dijeron. Sí, es aniversario el día de hoy. Vamos a comenzar, hermanos, nuestra transmisión de esta mañana con un minuto de silencio. Ayúdenme con los niños. Ayúdenme con los niños, hermanos, para que ellos entiendan de qué se trata esto. Y aparte deben enseñarles que cuando estamos aquí en el santuario, guardamos compostura. Vamos a dedicar un minuto de silencio, hermanos, por las víctimas que todavía siguen sufriendo, hermanos, y por aquellos que todavía, hermanos, no se recuperan de esta tragedia. Un minuto en silencio, hermanos, y luego oramos para comenzar la transmisión del día de hoy. Oremos. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, en esta hora, Dios, queremos elevar una plegaria con toda humildad y con todo respeto delante de tu presencia, pidiendo, Señor, por las almas atribuladas todavía hasta este día de hoy, por esos eventos trágicos que sucedieron allá, en aquella área de conflicto, en aquel tiempo. Señor, que puedas tú consolar y que puedas tú, Dios, traer alivio, más que a las heridas físicas, a las heridas emocionales, y que pueda, Dios, ser un motivo una vez más para que la gente pueda reflexionar y entender, Señor, que la violencia solamente va a engendrar más violencia y la muerte engendra más muerte, y que podamos entender que el mensaje de Jesucristo desde la cruz todavía sigue estando vigente, Señor, de que nos amemos los unos a los otros. Dios, en esta hora pedimos que tú bendigas a cada uno de los familiares de las víctimas y que puedan el día de hoy encontrar una mano amiga, una palabra de consuelo. Pedimos una bendición también para las clases y la escuela dominical el día de hoy y para cada uno de los estudiantes. Nos quedamos en tus manos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a cantar, hermano, y así nos vamos a la escuela dominical. ¿Listos? A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con dos o tres
serle fiel a Cristo mi deseo es. Con una sonrisa, hermano, nos vamos a la clase de escuela dominical. Muy bien, mis hermanos. Les comunico y les aviso que todos los comentarios, testimonios y dudas las vamos a resolver al terminar la proyección. Entonces, no les voy a hacer caso aunque me estén levantando la mano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sobre advertencia, no hay engaño. Si no, no desayunamos. Bueno, el tema es mostrando tu fe en tus relaciones, el número 2. Mis hermanos, si a alguno le queda el saco, ni modo, entonces ajústeselo, póngalo bien, porque sí es un tema bastante delicado. La idea central es no juegues al favoritismo. Aplicación para la vida. Cuando criticaron a Stephen A. Smith, que era un comentarista deportivo, por sus comentarios insensibles sobre Shohei Ohtani, es un coreano muy buen fútbol, muy buen pelotero de Los Ángeles, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es el equipo de Los Ángeles, que era un bateador designado y lanzador por Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. No puso excusas. En cambio, Smith dijo, fue injusto, punto. Los comentarios de Smith no tuvieron nada que ver con la actuación de Ohtani en el béisbol. Sus comentarios estaban vinculados al hecho de que Ohtani es japonés no coreano. Como hombre negro, Smith ha estado del otro lado del racismo y es un crítico abierto del pensamiento y el comportamiento racistas. Sin embargo, esta vez él fue la parte ofensiva. Smith dijo que sus palabras eran inexcusables y reconoció que contribuyó al odio continuo contra los asiáticos y contra la comunidad asiático-americana. Smith no está solo. El prejuicio es mucho más común de lo que debiera ser entre aquellos que están de acuerdo en que todos somos creados iguales. Ya sea que las distinciones que hacemos sean raciales, socioeconómicas, religiosas o políticas, a menudo tratamos a las personas de manera diferente porque no son iguales a nosotros o no pueden hacer algo por nosotros. Santiago señaló una mejor manera: debemos tratar a todos por igual. La tesis de trabajo es: los racistas, los que tienen favoritismos, los que están en su momento sujetos a la xenofobia, etcétera, no son cristianos. Aunque tengan una crucesota en sus pechos y aunque asistan supuestamente devotamente a las iglesias, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano, por antonomasia, en su esencia, no puede ser racista. Si lo es, entonces deja de ser cristiano. Si usted de repente siente que es racista, arrepiéntase de una vez. Muy bien, en sus Biblias vamos a ver Santiago 2 del 1 al 4. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Estamos hablando aproximadamente del año
60, 50 de nuestra era. Pero sucede de repente también en nuestra época. Bueno, si atendemos bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Yo conozco algunas iglesias. Bueno. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Esto no es de otro planeta. Este es de una ciudad. Puede ser de Estados Unidos, puede ser de Europa. Pero vemos la riqueza y el esplendor de los edificios. Y por otro lado, los llamados, ¿cómo le llaman? Homeless. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí es correcto? Sí. Entonces, homeless, que están ahí en la calle viviendo, que no tienen techo. ¿Y por qué no se van a un albergue? No alcanzan los albergues para tantos. La comida tampoco va a existir siempre en esos lugares, porque también resulta que no les alcanza muchas veces para darles siquiera de comer. Muy bien. Antes de ver esto, cuando ustedes vean que alguien en su momento dice, yo te aprecio mucho, y en cambio viene otra persona por color o por lo que sea, fuchi, ¿qué pasa? Hay favoritismo. ¿Y qué creen? Eso no es propio del cristianismo. Causas del favoritismo o racismo y discriminación, basados en los libros de Ética borrosa de Carlos Goñi y Ética cristiana de Gerald Neuhaus, son las siguientes. Primero, la indiferencia. Para ser racista, basta que con no querer ver las injusticias que sufren los que por raza son segregados o despreciados. Si a usted no le importa si a la gente de tal o cual régimen de raza, etcétera, les pasa algo, usted es un racista y no es cristiano. Ay, pero voy a la iglesia. Sí, pero ¿qué creen? El cristianismo es de práctica, no es solamente de membresía. Segunda, es amarse a uno mismo con exclusivismo y despreciar a judíos, árabes, mestizos, negros, blancos por ser diferentes. El racismo se da en todas las razas. A mí en lo personal me tocó en Las Vegas ir a una iglesia y bueno, ni siquiera me permitieron entrar porque era de raza negra. Y pues yo no creo que no creyeron que yo era negro. Además no hablaba inglés, entonces menos. Y lógicamente ahí me pregunté, ¿son cristianos? Pues no, no son cristianos, son racistas. Sea del color que sea, y lo mismo diría de una iglesia blanca, o de una iglesia hispana, en donde le hacen fuchi a cualquier anglo que entra. No son cristianos, son racistas, disfrazados de cristianos. Tercera, excluir del género humano a los que no pertenecen a su supuesta raza superior, encarnando supuestamente los valores más elevados, como hicieron los nazis con los judíos a los que masacraron genocidamente. La raza aria es la superior, decía Hitler. Y entonces las demás razas o eran sus servidumbres o había que extinguirlos, como a los judíos. De paso les robaban sus cosas. Entonces la realidad es que eran unos ladrones, genocidas, racistas. Como ven, no me caen bien los nazis. Cuarta,
Crea mitos para justificar la supuesta fuerza de la raza, creando teorías como las del chivo expiatorio, culpable universal, entronizando al extraño, demonizando al extraño a través de la exclusión social, culpándolo de traer pestes, hambrunas o desgracias. Cuando alguien le diga que ser hispano es similar a perros, es un racista. Cuando alguien le diga que los negros son ladrones, es un racista. Cuando alguien diga que solo los blancos son santos, es un racista. Y de una vez, algunos dicen, no, es que Cam, de los hijos de Noel, lo maldijo Dios, y por eso los negros de África necesitaban ser esclavizados. ¿Qué creen? No hay ningún tipo de seguridad de que efectivamente Cam fuese negro. Es más, al ser descendientes los cananeos de Cam, los cananeos eran de raza blanca. Entonces no cuadra con lo que es el mito. Los mitos son eso, mitos, mentiras que unos tontos se creen. Si usted tiene mitos, es racista. Está incrustado en las mentes, a veces de modo latente, como los que piensan que fue positivo el etnocidio de los naturales en los Estados Unidos, o justificada la esclavitud que provocó una guerra civil y luchas como la del pastor Martin Luther King Jr. Pero al menor motivo aflora por lo enquistado que está en esas mentes retorcidas. Los que dicen que todos somos racistas, son racistas. Y en el menor momento, en el menor estímulo, aflora todo su racismo. No lo volteé a ver al hermano, por favor. Ya te vi, Julio, ya te vi. Sexta, tiene un cristal que todo lo mira de manera distorsionada por sus prejuicios. Solo recibe la información que corrobora su propio prejuicio. Le resulta imposible salir de un círculo que esclaviza su inteligencia y voluntad. Creen que todos en el fondo son racistas, levantando muros, segregando a la raza menos fuerte. Por ejemplo, la segregación residencial. Cuando en un conjunto no se permiten negros, no se permiten hispanos, son racistas, porque creen en la pureza y santidad de una raza. Entonces, si ustedes en su momento tienen esa idea, son racistas. Y reitero, no son cristianos, no se engañen. Octavo, los racistas son pecadores, de acuerdo a Hechos 10, 34, 35. La salvación que Dios ofrece no hace distingo de raza o economía. Entonces es pecado decir lo contrario. No podemos hacer iglesias blancas, negras, coloradas, etc. Porque el cristiano real, la iglesia real, no conoce divisiones por esta manera, por esta forma. Ni tampoco iglesias de ricos e iglesias de pobres. Porque todos son, o se supone que deban de ser, hermanos. Versículo 1. El objeto de la fe cristiana está relacionado con el Señor. Para salvarse debe creer, depositar su fe en Él. Si no, verá su ira. Juan 3:36. Aquí habla de la vivencia de la fe, y esto impide que el cristiano experimente favoritismo, discriminación o acepción. Es distinguir a alguien solo por el aspecto exterior de la persona. Y cuando emite un juicio o valoración, lo hace con base en la posición
rango o circunstancias, no sus condiciones intrínsecas. Debemos ser imparciales, en especial respecto de los pobres, porque incluso Jesús fue desposeído. Segunda de Corintios 8:9. ¿Tenía casa Jesús? No. Literalmente no tenía nada. Entonces, ¿por qué se le pretenden construir templos y construcciones gigantescas cuando él ni siquiera tenía un techo? Y lo peor, ¿por qué se discrimina a los pobres? En una ocasión fui a buscar un trabajo, me presenté a un despacho en México y no me lo dieron. La causa, porque no iba con saco y corbata. No les importó lo que yo sabía o no sabía. Solamente se basaron en el aspecto exterior. Después demostré que no era necesario un saco y una corbata. Llegué a ser juez. Entonces algo sabía. Y afortunadamente Dios me ha permitido seguir, aunque no siempre uso saco y corbata. No soy un esclavo del saco y corbata, por eso utilizo chazarilla, aunque se enojen algunos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, lamentablemente, el favoritismo provoca distorsiones. En lo personal, me tocó conocer a juezas que literalmente no sabían hacer una sentencia, pero eran muy atractivas. Y no les dieron el puesto por su conocimiento, sino por otras circunstancias. Personas que también compraban las plazas. Entonces ahí no importaba que no supiera nada. Lo importante era simplemente que pagó la cuota y entonces ya podía disfrutar de ese encargo. Bajo protesta de decir verdad, yo jamás tuve que dar ningún dinero por un cargo. Todo lo gané como dice la ley. Pero hay muchos, y sí me consta, que no fue así. Y que eran los preferidos de fulanito, de sutanito, y les daban los encargos. Eso es favoritismo. Eso es ver solamente el aspecto exterior y destruir lo que es la equidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y cuando sí emite un juicio o valoración, lo hace con base en la posición, rango, circunstancias, no sus condiciones intrínsecas. Debemos ser imparciales, en especial respecto de los pobres, porque incluso Jesús fue desposeído, 2 de Corintios 8:9. Eso ya lo habíamos visto. Díganme. Bueno. Versículo 2. Como ejemplo dice que supongamos que entra en la sinagoga o congregación de creyentes. En aquel tiempo iban a la sinagoga los creyentes. Literal, dice, un varón con anillo de oro, literalmente con dedo de oro. Un hombre enjollado con varios anillos de oro, presuponiendo una posición social elevada. Bueno, ahorita utilizan Rolex, utilizan otras cosas. Cuando ven ustedes una persona, hombre o mujer, que tiene un montón de anillos y un relojote que hasta brilla, le tiene dinero, o presuponemos que tiene dinero. Que le cambie las carátulas también. Así. No, yo es el mismo, Sí, le cambio las carátulas, pero es el mismo, y las carátulas valen $1, entonces okay. no aplica. Dice, elevada, además vestía con ropas lujosas, literalmente vestidos resplandecientes. Lucas 23:11. No se dice si era creyente o visitante. Las reuniones estaban abiertas a todos.
Primera de Corintios 14, 23 a 24. Pero vino un asistente pobre, andrajoso, sucio, maloliente, inmundo, con harapos con los que incluso dormía, con un estado social paupérrimo. Pero en la iglesia no debe de haber acepción de personas. En una palabra, los debemos de tratar exactamente igual. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo debemos de hacer. Créanme que si yo veo una iglesia en la que se comportan así, es la última vez que voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Porque son interesados. Y son racistas. Versículo 3. Aquí la ilustración enfatiza lo incorrecto de hacer acepción o favoritismo. Al rico se le muestra simpatía, no por lo que es, sino por lo que tiene. Y esto se manifiesta en ponerlo en el asiento más cómodo y la posición de honor. Para el pobre hay que molestia y desprecio. Para el pobre hay molestia y desprecio. Se le ordena estar en la entrada de la congregación de pie, lejos del lugar donde se preside, o sentarse en el suelo, junto a los pies de quien dirige. Se le trata con falta de consideración. El doctor Salguero dice que esto es infamante. Hacerlo del ejemplo es injusto y vano. Cristo no juzgó por apariencias, sino por justicia. ¿Fue racista Jesús? No. De hecho, sus discípulos unos eran publicanos. Y un publicano era para el judío un traidor. Eran los discípulos. Otros pobres pescadores, que ustedes imagínense cómo olían los pescadores, estaban en contacto con el pescado. ¿Cómo creen que olían? ¿A perfume? Y esos eran sus discípulos, y esos eran los apóstoles. Y no hizo acepción de personas. Todos eran sus amigos. Todos, por igual, eran sus hermanos. Hasta el que lo traicionó. Versículo 4. Formó una pregunta retórica para que los lectores entiendan lo que es hacer acepción o favoritismo de personas. Si es amable con el rico y se desprecia al pobre, es ofender a Dios al quebrantar sus mandamientos. Son inconsecuentes consigo mismos, porque lo era con la fe cristiana. Afirmando ser seguidores de Cristo, pero juzgando de una manera diametralmente opuesta a la de Él, eran supuestamente creyentes, pero no seguían en la realidad de su fe, en la ética propia de ella. Se asemejan a jueces con pensamientos perversos que sentenciaban con base en las apariencias, discriminaron al pobre, no amaron a su prójimo como a uno mismo. Cristo no hizo discriminación de ningún tipo. Gálatas 3:28, Primera de Timoteo 5:20. Cuando un juez está a favor de una de las partes, ya no se llama juicio, sino se llama complicidad. Y es literalmente un montonero, porque ya no es 1 contra 1, sino 2 contra 1. Y lo peor, que uno decide. Eso sucedió en algunas escuelas. Y sigue sucediendo. Desglose. Cuando en la familia a uno de los polluelos, Sí, lo veo en el comedor aquí. ¿mande? Esa imagen yo la veo aquí en el comedor. No oí. A rato la veo. Bueno, cuando en la familia a uno de los pequeños le dan un cachote de pastel y a otro le dan un pedacito y son sus hijos, significa que uno es el consentido. ¡Ay, papirrucho! ¿Y qué creen?
eso es acepción de personas, eso es discriminar, y eso es hacer sentir muy mal a uno, porque los hijos deben de ser tratados iguales. Es que él es bien barberito, ¿y? Les va a afectar mucho cuando una de las partes, en este caso uno de los hijos, es despreciado desde su casa. No pueden hacerlo, los tienen que tratar igual. Si a uno por algo lo castigan, al otro por lo mismo lo van a castigar igual. Ay, pobrecito. Porque es donde empiezan ustedes a germinar a delincuentes. Desglose. En el texto no encuentran desgloses números porque de hecho no los tiene. Entonces yo hago la división de las partes. 1. No debemos discriminar o tener favoritismos. El escritor mandó a 2 colaboradoras a una misma iglesia. Una fue recibida cálidamente, le dieron materiales y presentaron al pastor. Otra se sentó sola sin interacción con nadie. La diferencia en la raza y la despreciada era de otro grupo racial. Entonces, esa iglesia tenía sus preferencias con base en apariencias externas, lo que viola el principio enunciado en este pasaje. En una palabra, era una iglesia racista. Y si una iglesia es racista, no es cristiana, es satánica. De la fe ha impregnado nuestra vida. Si la fe ha impregnado nuestra vida, no tendremos favoritismos basados en la apariencia externa. El racismo o cualquier tipo de discriminación son pecados. Esto porque no tomamos plena posesión de nuestra fe. Es sujetarse a ella como cuando vamos en una montaña rusa, y más cuando tengamos la tentación de discriminar. Debemos dejar de hacerlo por completo. ¿Qué pasa si no? Pues no reflejamos la fe cristiana, simplemente. Si nos dejamos llevar, es que es el hijo de mi compadre, no sabe nada, pero es mi mejor amigo, pero va a afectar a la empresa, al trabajo, a la oficina. ¿Y qué? No sabe ni cocinar y le quieres dar el trabajo de chef. Pero es muy buena onda, está muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es discriminar, y eso no es cristiano. ¿Por qué? Porque simplemente la lucha, la competencia no es pareja. A alguien ya le tenemos su galardón aunque no haga nada. ¿Por qué en 2 trabajos? ¿Por qué en un trabajo a 2 personas que hacen lo mismo, a una le pagan más y a otra lo menos? A veces por su raza, a veces porque me cae bien,